Dios les bendiga a todos, hermanos, mis hermanas. Sean todos bienvenidos a la clase que corresponde para esta semana. Estamos estudiando el tema del trimestre, equipando a los santos para el ministerio. Amén. Y ya estamos en el número 16. Y como tema para hoy es ¿qué hacer cuando los incrédulos rechazan el mensaje? Ese va a ser el tema que vamos a estar estudiando en este día. Para los que no tengan su libro, la base bíblica la vamos a estar encontrando en el libro de Marcos, el capítulo 6, los versículos del 1 hasta el 13. Amén. Vamos a ver lo que nos dice el pensamiento central. Cuando algunos rechacen el mensaje del Evangelio, nuestro deber es orar por ellos y llevar la palabra a otros. Amén. Texto áureo. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos 6:6. ¿Y de quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Que Él estaba, dice, asombrado de la incredulidad que había en estas personas. Pero Él no se detuvo ahí, sino que Él siguió adelante enseñando alrededor de las aldeas. Amén. Esa es una enseñanza para hoy, para nosotros. Vamos a ver lo que nos dice los objetivos. El número 1, recordar que aún Jesús fue rechazado por los incrédulos. Número 2, que no nos dejemos intimidar por los que respondan negativa o agresivamente. 3. Actuar siempre con valor y optimismo aún ante los aparentes fracasos. Vamos a orar, hermanos, rápidamente. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia tan maravillosa, Señor, con que tú nos cubres. Mira, Señor, te agradecemos por tu palabra que vamos a estar estudiando en este día. Que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos abra nuestros oídos, nuestro corazón para poder entender tu palabra, Señor, y para poder guardarla en medio de nuestro corazón y que podamos tener ánimo, Señor, al ver esta clase. Guarda de cada uno de mis hermanos y que tú recibas, Señor, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos capítulo 6, del 1 hasta el 13. Y nos dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es que le es dada y esos milagros que por sus manos son hechos? 3. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Después llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les dijo, donde quiera que entres en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Entonces nos dice la introducción que como creyentes somos siervos de Jesucristo y tenemos un llamado especial. ¿Cuál es ese llamado? De ir y proclamar las buenas nuevas, compartir con los demás las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Amén. ¿Qué bendiciones podemos decir? El haber sido perdonados, el haber sido rescatados de una buena manera de vivir, el saber que ahora tenemos una esperanza de vida en Cristo Jesús. Amén. La bendición de que antes tratábamos de buscar la felicidad en cosas del mundo, en cosas pasajeras, pero supimos y gracias a la misericordia de nuestro Dios que llegó a nuestras vidas una palabra, alguien que nos compartió de esas bendiciones que había recibido y pudo llegar esa esperanza hasta nosotros. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos ese llamado de ir y compartir esas mismas bendiciones con alguien más en un mundo lleno de necesidad. El saber que puede haber paz para ellos, que puede haber esperanza de vida, el saber que pueden salir de esa manera de vivir en la que están. Amén. Entonces, es importante que compartamos el Evangelio, las buenas nuevas con los demás, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Sabemos que no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque hay personas que no reciben el mensaje de la manera como nosotros quisiéramos que lo recibieran. Pero nosotros no debemos detenernos ahí, debemos de saber que Dios está de nuestro lado. Amén. Y Él es el que nos va a seguir ayudando, nos va a seguir alentando para seguir adelante. Y busquemos siempre el lado bueno de las cosas. De todas maneras, es importante que estemos preparados ante cualquier dificultad que podamos enfrentar y saber cómo debemos reaccionar cuando no reciban con agrado el mensaje que les estamos compartiendo. Amén. No es nada bonito que nos rechacen o que nos cierren la puerta o que nos obliguen a salir de una casa o que nos digan, ¿sabes qué? No me digas nada, no quiero, yo estoy bien así, yo no creo. No es bonito, pero nosotros debemos de seguir luchando y debemos de recordar que el Señor está con nosotros, amén, y que Él es el que nos va a seguir fortaleciendo y ayudando para seguir compartiendo su palabra. Bien, pues en este día vamos a ver el mejor ejemplo del cual podemos nosotros aprender ante el rechazamiento. ¿Y de quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo, amén. Él fue rechazado y vamos a aprender en el primer punto. En el inciso A dice, lo que aprendemos del regreso de Jesús a Nazaret. Ya leímos en la palabra que Jesús, si nosotros vemos en Marcos capítulo 5, vemos que Jesús estaba llevando a cabo muchas obras, milagros. Había libertado a un hombre que estaba endemoniado. Había sanado a una mujer con flujo de sangre y aún a la hija de Jairo la había resucitado. Entonces, vemos que Jesús estaba realizando estos acontecimientos tan poderosos, tan maravillosos en Betábara y en Judea, pero vemos a Jesús que le fue necesario regresar a Capernaum, ¿verdad? Él regresó, allí estableció su residencia y fue la base para empezar su ministerio en Galilea.
Entonces vemos que desde allí salió a su primera gira evangelística y tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque había mucha gente que creía, que veía lo que él estaba haciendo y recibían. Pero nos dice que consideró indispensable, bien importante, el regresar a Nazaret, al lugar donde él había crecido, porque vemos que él no podía ver que en otros lugares estaban realizándose estas obras tan poderosas que Dios estaba haciendo a través de Jesucristo, pero él quiso ir a los suyos, ¿verdad? A los que lo habían visto crecer, ir a visitar a su madre, a sus hermanos, a sus vecinos, a sus amigos, todos los que había conocido desde su infancia. Y vemos en su palabra que dice que era necesario que también escucharan el mensaje de salvación. Así que él se dirigió hacia allá para darles la oportunidad a su familia también de poder recibir esa salvación tan grande, de poder ser partícipes de lo que Dios estaba haciendo, poder ser testigos de lo que Dios estaba haciendo. Y vemos que para entonces él no estaba solo. Nos dice Marcos que ya estaba junto con él sus discípulos que le seguían, amén. Entonces era urgente que fuera a predicar el evangelio, las buenas nuevas en Nazaret. Así lo aceptaran o no lo aceptaran, pero él no podía seguir obrando milagros y salvando a cuantos lo buscaban y dejar por el olvido a sus seres queridos, a su familia. Y qué gran ejemplo es para nosotros esto, y muy digno de poder imitar, de no olvidarnos de nuestros familiares, que si bien es cierto que a lo mejor nosotros les hemos compartido la palabra y hay algunos que han rechazado el mensaje, hay algunos que no lo han escuchado, pero sigamos orando por ellos para que Dios en su misericordia también puedan ser salvos, amén. Y es cierto que tal vez algunos de nuestros familiares, como dije, puedan reaccionar con menosprecio, puedan menospreciar lo que nosotros les estamos ofreciendo. Pero tomemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Él fue menospreciado por su familia en Nazaret, por toda esta gente que lo vieron crecer, pero no quisieron aceptar, cerraron su corazón. Y eso le dolió al Señor, porque dice que a Él le dolió la incredulidad, ver la incredulidad que había en esta gente. Vamos a ver lo que nos dice el inciso B. Dice, lo que aprendemos de su predicación en la sinagoga. Jesús, cuando había dejado Nazaret, se había ido con él solo, pero ahora no regresaba solo, ahora regresaba como un rabí, como un maestro, estaba rodeado de sus discípulos y iba con el único fin de poder darles la oportunidad a su gente, a sus paisanos, de que escucharan el mensaje que Él les traía, de que fueran testigos de lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, vemos que ellos no podían concebir que uno de sus conciudadanos que pudiera tener alguna misión del cielo, ¿verdad? En Lucas describe este acontecimiento, dice que en el día de reposo entró Jesús en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La sinagoga, hermanos, era un lugar donde los judíos se reunían en el día de reposo para orar, para adorar y para aprender de las escrituras. Entonces, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga y se levantó a leer. Y nos dice que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y siguió leyendo esta parte hasta cuando les dijo que esa escritura se había cumplido delante de ellos. Dice que se sentó. Esa era la posición que usaban los rabinos, los que enseñaban la palabra. Después de leer la lectura, se sentaban los maestros, ¿verdad? Los rabinos. ¿Para qué? Para poder enseñar lo que habían leído. Y cuando miraron que Jesucristo les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y vemos que ellos no recibieron con agrado, no podían aceptar que Jesús era el enviado de Dios. Mas, sin embargo, ellos no podían negar de que Jesús tenía algo especial. ¿Por qué? Porque la manera tan clara, la manera que con mucha autoridad con la que Él les hablaba, entonces ellos tuvieron que admitirlo, que no era cualquier persona, sino que en realidad había algo muy especial en Él. Porque aún ellos hacían esas preguntas y decían: ¿de dónde Él tiene todas estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Esos milagros que por sus manos son hechos. Ellos no podían entender, no querían aceptar. ¿Por qué? Porque lo habían visto crecer con ellos. Ellos no podían ver que, no podían aceptar la sabiduría que había en Jesús. ¿Por qué? Porque dice que la sabiduría que Él tenía trascendía a la forma mecánica, la liturgia, la manera como los rabinos, habían heredado y hacían, que ellos hacían de forma repetida, de generación en generación. Y veían que Jesús era diferente. ¿Por qué? Porque dice que ahora les estaba dando un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, una palabra viva, una palabra eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Lo que ellos no podían entender es que ellos no podían entender que las preguntas del versículo 3 demuestran la mala voluntad que había en estas personas. Y su problema había sido la relación familiar que tenían ellos con Cristo, con Jesús. Amén. Porque aún ellos decían: ¿acaso no es el hijo de María? El hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Ellos no podían aceptar eso. ¿Por qué? Porque conocían a su familia. No podían entender con su entendimiento, ¿verdad? De que cómo un hombre así podía tener esa sabiduría que ni los rabinos que les enseñaban tenían. Entonces, Jesús le dolió y vemos que Jesús reconoció la incredulidad que había en esta gente, el escepticismo que había en ellos. Y aún Él les expresó, aún Él les dijo que un profeta recibe honra en todas partes, pero menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. ¿Y qué podemos decir ahora de la gente de nuestros días? ¿Verdad? Toda la gente anda tras lo nuevo, tras las adivinaciones, las falsas profecías, los horóscopos, las nuevas ideas religiosas, espiritistas del Oriente, incluso las sectas satanistas. Lo único que hacen es despertar el interés de la gente ingenua por lo exótico y lo extraordinario.
Pero vemos a Jesús que sin recurrir a trucos de lo desconocido, hermanos, Él nos trae buenas nuevas de paz, de salvación, nos llena del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y sí pasa esto, hermanos, porque si viene alguien de fuera, nosotros pensamos que Dios está ahí, que Dios, que vamos, hasta actuamos diferente, pero nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude. ¿Para qué? Para ver a la persona que está predicando, que está dando su mensaje, que es Dios mismo hablando a través de ella, amén. Y que nosotros podamos aceptar lo que la persona nos trae para nosotros. Y vamos a ver que la incredulidad es un estorbo para el avance del Evangelio. Cuando nos dice que no pudo hacer allí ningún milagro, lo que se está refiriendo es que no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Porque ellos no creían. Y la incredulidad, si nosotros no tenemos fe, no vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. A veces no es tanto por la falta de fe, ¿verdad? Pero es de acuerdo a la voluntad que Dios tenga para nosotros. Entonces, en Nazaret vemos que Jesús simplemente dice, no pudo hacer ningún milagro, salvo que a unos pocos enfermos sanó poniendo sobre ellos las manos. Y por supuesto sabemos que la falla no está en el Señor, sino en la gente. ¿Por qué? Porque Jesucristo iba con todo el fin, con todo el deseo de poder ir a compartirles, el poder compartirles el mensaje de salvación, el poder hacer los mismos milagros en su pueblo, pero no pudo hacerlo. ¿Por qué? Por la incredulidad que había en la gente, porque ellos no podían aceptar cómo alguien como Jesús pudiera ser el enviado. Ellos esperaban a alguien más. Entonces, lo importante, nosotros tenemos que saber qué pasos debemos de dar o qué medidas tomar para rectificar todo lo que haya sido la causa de la dificultad. Vemos que Jesús estaba asombrado de la incredulidad que había en ellos, pero Él no se quedó allí lamentándose o sintiéndose frustrado o triste, no, sino que Él siguió adelante. Vemos que dice que Él recorrió las aldeas y siguió enseñando. Y esta es una lección para nosotros. ¿Para qué? Para que cuando nosotros enfrentemos algún fracaso al evangelizar a nuestra propia familia o algún extraño y que no acepten ese mensaje, que no nos sintamos mal, no nos sintamos derrotados, sino que hagamos nuevos planes, hermanos, sigamos adelante, amén. Y que nos sirva de aliento reconocer que la falla no está en la semilla, no está en la palabra, porque el Evangelio siempre es un poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, amén. El estorbo para el Evangelio está en la incredulidad. Sabemos que Dios no obra si hay incredulidad en nuestras vidas. Él no puede obrar, porque dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por eso sucede en la iglesia. Algunos no sienten esa bendición, no reciben el toque de Dios. ¿Por qué? Porque no están preparados para ella. Y vamos a ver el punto número 2, dice, mandatos para triunfar en la evangelización. ¿Cómo triunfar sobre el poder diabólico que hay en el mundo? Vemos que el enemigo siempre desde el principio, desde que estaba en el Edén,
la primera pareja, los primeros Adán y Eva que Dios creó. Desde allá el enemigo siempre su plan ha sido de dañar, de estorbar, de destruir la obra de Dios. Y su primera táctica que él hace es imitar lo que Dios hace, pero esto lo hace falsamente. ¿Por qué? Porque engaña a la humanidad. Vemos que a nuestros primeros padres, a ellos les sembró la malicia y dudas contra el Creador, y esto los llevó hasta la desobediencia, desobedecer lo que Dios le había dado. Entonces vemos que el diablo también hoy en día ofrece muchos beneficios y hasta hace milagros para engañar, pero eso lo hace por medio de la hechicería y no son reales. Entonces, cuando el diablo ve que la falsa imitación no le es suficiente, entonces viene de frente atacando. Nosotros como cristianos y responsables de extender el reino de Dios en el mundo, es necesario que recordemos la clase de enemigo con la que estamos peleando, amén, con la que nos vamos a encontrar en la calle, como nos dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que nosotros no estamos luchando contra las personas, los que se oponen a la palabra, nuestros compañeros de trabajo o nuestros familiares o alguien que se está oponiendo, no. Nuestra lucha siempre sabemos que es espiritual, son seres espirituales. Pero por la gracia de Dios, así como Jesús llamó a los 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ahora también a nosotros nos ha dado la capacidad para salir a anunciar el evangelio y poder, nos ha dado autoridad para obrar con su poder. Nos ha dado poder, dice, para demostrar su poder y liberar a los oprimidos del diablo. Nosotros vemos que Jesús, a los 12 que Él escogió y que le seguían, nos dice que Él los enseñó a orar, Él los enseñó a ayunar y los enseñó también a depender del Espíritu Santo para su ministerio. De igual manera nosotros, hermanos, debemos de pedirle a Dios que nos ayude y depender de Él, y recordar que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Así que recordemos que si buscamos la ayuda de nuestro Dios, de Jesucristo, Él nos va a ayudar, Él nos va a capacitar para que podamos ganar más almas y podamos ser eficientes en el mensaje que les llevemos. Amén. Ahora vamos a ver en el punto B, dice, ¿cómo sobrellevar las necesidades materiales? Ya leímos esta parte, pero lo voy a leer una vez más. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Era una orden que les había dado de que no llevara nada. Y como nos dice aquí el escritor, que en la cultura hebrea se distinguía por la generosidad que ellos tenían, la hospitalidad que hacían hacia las personas que los visitaban. Por eso no era necesario que llevaran ni dinero en el cinto, ni alforja, ni pan. ¿Por qué? Porque allá tendrían todo lo que ellos necesitaran. Con la ayuda del Señor, sin tener que estar mendigando de algo, sin tener necesidad de algo. Porque el pan les sería ofrecido por las familias que ellos visitaran.
el dinero no era indispensable porque muy pocas cosas tendrían que comprar. Y vestir 2 túnicas era un lujo innecesario. Esta es una enseñanza para nosotros porque debemos de preparar más tiempo para invertirlo en aprender de la palabra de Dios y no en preparando presupuestos, sino preparar nuestro tiempo en lo que es importante, que es la palabra, el orar, el ministrar. El dinero no es la prioridad número 1 en la planificación de los proyectos cristianos. Es una manera de combatir la ansiedad que a veces se apodera de nosotros cuando los recursos económicos escasean. Esto no significa que seamos descuidados o que no nos preocupemos por nuestros compromisos materiales, no. Debemos de saber que ante todo la economía que hay entre la época de los apóstoles y la nuestra, debemos de saber de que si tenemos, de que nuestra prioridad debe de estar bien fija y primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás, Él nos suplirá, amén. Jesucristo no nos dejará. Dice, ¿cómo reaccionar ante la actitud de la gente? Dice, les dijo, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no los recibieren, ni los oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Y de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces dice, ¿cómo reaccionar ante la actitud de la gente? Lo que Jesucristo les estaba diciendo que deberían de tener una buena relación con los demás, saber cómo tratarlos y cómo llevarse bien con todos es el primer paso para poder entrar con el mensaje a un hogar nuevo. Si algo se nos da con amor, con sencillez, debemos aceptarlo con la misma actitud, amén. Igual les decía, si en algún lugar los reciben de forma negativa o agresiva, los rechazan, les dijo, no, o si no los quisieran recibir, él les decía, salgan de allí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio de ellos. Dice, ¿cómo desarrollar un ministerio completo? Un ministerio completo se refiere a tener en mente un evangelio que responda a todas las necesidades del ser humano, a su espíritu, a su alma y su cuerpo. Sabemos que el espíritu es lo más elevado, del individuo. Y la parte que tiene, el espíritu es lo que tiene comunión con Dios, amén. Y el espíritu humano es el primero en pecar y el primero en experimentar la gracia redentora. El alma es el asiento de nuestras emociones. Y aunque es de naturaleza espiritual, está relacionada con el aspecto psicológico de la personalidad. Esta necesita consolación y guía, por lo cual le es provisto mediante la gracia de Dios como pastor, como nos dice Salmo 23. Amén. Y el alma de los oprimidos por los demonios necesita ser liberada con el poder de Dios.
El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, amén. Es el tabernáculo terrenal que Dios nos ha dado para nuestra peregrinación mientras estemos en este mundo. El cuerpo es redimido, es santificado, al igual que el espíritu, pero como tenemos, ¿verdad?, achaques y dolencias físicas, Dios nos ha provisto una fuente sanadora. Primera de Pedro 2:24 y Marcos 16:18. Y los 12 establecieron un tipo de ministerio integral, nos dice el escritor, que nosotros tenemos que seguir extendiendo, porque las necesidades son las mismas en aquel tiempo y en nuestro tiempo, y el evangelio no ha cambiado. Y saliendo, dice, predicaban que los hombres se arrepintiesen, anunciaban salvación para la totalidad del ser. Qué linda la clase, hermanos, de hoy, muy alentadora para nosotros el saber de que no debemos de callarnos, de que debemos seguir adelante, seguir compartiendo la palabra del Señor, porque hay mucha necesidad allá afuera. Y recordar que aunque Jesucristo también fue rechazado, pero Él no se quedó ahí, sino que siguió adelante compartiendo ese mensaje, haciendo sanidades en otros lados. De igual manera, nosotros cuando seamos rechazados, cuando no acepten el mensaje que les llevamos, tomemos este ejemplo de Jesús y movámonos hacia lo que viene adelante y no soltemos a nuestros familiares, sigamos orando por ellos hasta que Dios tenga misericordia y que pueda llegar esa palabra de salvación a sus vidas. Amén. Entonces, vamos a leer un poquito del resumen general. Dice, el que sale a dar el mensaje de salvación sabe que unos lo van a recibir con gozo, con los brazos abiertos, pero sin embargo va a haber otros que van a cerrar la puerta, que van a lo mejor reaccionar de forma negativa, de forma agresiva, pero que no van a creer. Pero igual nosotros tomemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que aunque Él fue rechazado y que miró la incredulidad, le dolió ver la incredulidad de la gente y no pudo realizar nada allí. Entonces, examinémonos a nosotros mismos, pidámosle a Dios que vea si hay alguna incredulidad en nuestra vida, algo que haya en nuestras vidas que no está permitiendo que el poder de Dios obre en nosotros. Y recordemos que la incredulidad, hermanos, es un estorbo humano. Dios no puede obrar ahí cuando hay incredulidad. Y sabemos que está manipulado por Satanás. ¿Para qué? Para evitar no solamente que se realice un milagro, sino que también no pueda realizarse la obra de salvación. Así que estemos preparados, hermanos, para si cuando seamos rechazados o que no quieran recibir el mensaje que les llevamos, la predicación, la verdad que le estamos llevando, y recordar que Dios siempre está a nuestro lado, que el Señor, hermanos, nos siga dando valor y que nos dé sabiduría en todo. Amén. Para la siguiente semana, hermanos, vamos a estar estudiando en Lucas capítulo 8, los versículos del 4 hasta el 15. Y como tema va a ser la preparación de los suelos para la siembra espiritual. Estudiemos la lectura para que podamos entender un poquito mejor cuando nuestra hermana Josefina nos esté dando la clase y podamos conectarnos con ella, comprender mejor la clase. Amén. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima.